Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Un programa especial hoy. Hoy es Domingo de Resurrección. Hoy es Pascua del Señor. Hoy es día de fiesta. Hoy todos debemos de darnos un abrazo y decirnos felices Pascuas de Resurrección. Y hoy debemos de felicitarnos y hoy de verdad debemos de hacer fiesta. Vamos, no sé, a salir a comer algo especial. Si no tienes dinero, pues allí en tu casa simplemente prende el cirio y haz una oración especial con tu familia. Sí, porque hoy es el día de alegrarnos. Esa alegría que de verdad vaya inundando tu corazón y que no se termine. Dirá el Papa Francisco, la alegría en Jesucristo nace y renace la alegría. Así que si por algo tú has perdido la alegría, si por algo la alegría se fue de tu vida, pues es el momento que hay que nacer o renacer la alegría en tu corazón. Así que este programa, pues vamos a ir, sobre todo, un poquito meditando sobre lo que es la resurrección. Lo dirá San Pablo muy claramente en 1 de Corintios, capítulo 15, dice así, versículo 13, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, estamos todavía en pecado. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, lo dice con signos así de verdad, de admiración, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de todos los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre en la muerte, también por un hombre viene la resurrección. ¿Sí? De los muertos, pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango, Cristo como primicia. Bueno, sigue hablando, ¿sí? Sigue hablando, y todo este capítulo 15, todo esto que sigo leyendo es tremendo, es impactante, y es algo que nosotros debemos estar leyendo ahorita. ¿Sí? ¿Por qué lo leo? ¿Por qué no leo? Ya leímos ayer en uno de los programas, leímos ayer lo que es la resurrección que viene en todos los evangelios. Todos los evangelios nos narra la resurrección. Pero quise tomar esta porque Pablo no fue testigo. Pablo no fue aquel que vio a Jesucristo resucitado. Es más, en su humanidad de Cristo no lo conoció. No lo conoció. Tampoco lo vio resucitado como lo vieron los apóstoles. Sí lo vio, sí se le apareció a él. Sí lo vio, pero me refiero a esos 40 días que Jesucristo estuvo después de que resucitó y antes de la ascensión al cielo. A eso me refiero, que Pablo no lo vio. Y sin embargo, Pablo atestigua con su vida, ¿sí?, que Jesucristo ha resucitado. Ayer en la homilía del Padre Jeff, que estuvo, ¿verdad?, tremenda, ¿verdad? Yo había dicho en uno de los programas que una de me habían preguntado en alguna ocasión que por qué nosotros creíamos y decíamos que la iglesia, que la religión cristiana era la verdadera, ¿sí? Que también decían los musulmanes que era la verdadera, que también decían los budistas, los hindúes, que esa era la verdadera, que por qué nosotros, ¿cómo sabríamos que la cristiana era la verdadera? Me lo dijo un muchacho que había sido cristiano, la verdad. Dije, pues simplemente porque Jesucristo resucitó, nada más por eso, ¿verdad? Por eso, y solamente porque en ninguna otra parte, ¿sí? Ninguna otra parte, ¿verdad?, resucitaron y lo vieron y comió con ellos, ¿sí? Y estuvo allí con ellos,
Es decir, nunca nadie como los discípulos que vieron a Jesucristo, ¿sí? Comieron con Él, estuvieron con Él. Por eso nosotros creemos totalmente que la iglesia, ¿sí? Que los cristianos tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. En ninguna otra religión, estoy hablando de religiones, no de denominaciones, ni ninguna otra religión ha resucitado el que ha hecho esa religión, de ninguna otra religión. ¿Y cómo nosotros creemos que Jesucristo ha resucitado? Pues si nosotros decimos, pues científicamente no te lo puedo demostrar, pero hay muchas cosas. Yo te decía ayer que simplemente por el hecho de que 12 personas sin ninguna preparación hayan extendido a la religión cristiana por todo lo que se está viviendo ahorita, juntando todos los que somos cristianos, ¿sí? Todos los que somos cristianos, no solamente cristianos católicos, sino todos. ¿Sí? Nada más por eso, porque de 12 discípulos, de 12 apóstoles, nace todo lo que nosotros ahora conocemos, sobre todo las cosas, la Iglesia Católica, y que a pesar de todo sigue adelante. ¿Por qué? Porque en eso sabemos y constatamos que Jesucristo ha resucitado. Pero ayer decía el Padre Jeff algo muy interesante y que de verdad es cierto. No solamente por eso, sino porque esos hombres que lo vieron, ¿sí? Que lo vieron resucitado, con su propia sangre dieron testimonio de la resurrección de Jesucristo y fueron capaces de derramar su sangre para constatar que Jesucristo estaba vivo. ¿Sí? Como lo dice uno en Hechos de los Apóstoles. Pues ese Pablo, que habla de un Cristo que ya está muerto, pero que él asegura que vive. Sí, se me hace bien simpático, ¿verdad? Que ese Pablo, que habla de un Cristo que ya está muerto, pero que él dice que vive, ¿verdad? Pues él decía que vive y lo atestiguaba con su propia sangre. Cada uno de los apóstoles, y no solamente los apóstoles, a lo largo de toda la persecución, hablando ya de Nerón, de cada uno de los emperadores romanos que persiguió tan cruelmente a los cristianos, cada uno de esos cristianos sellaba, ¿sí? Atestiguaba, testificaba con su propia sangre que Jesucristo estaba resucitado y estaba vivo. Y no solamente eso, sino que ya tenemos, ya a través de toditísima esta historia, miles y miles de testigos. Miles y miles de testigos de verdad que de ellos aseguran, ¿sí? Que Jesucristo está vivo. Y aquí lo tenemos, pero dice, hay algunos, ya en ese tiempo de San Pablo, algunos decían que no había resucitado Jesucristo. Y entonces San Pablo les dice, pues entonces Cristo resucitó, vana es nuestra fe. Somos, dice, los más dignos de compasión de todos los hombres. ¿Creemos en un muerto? ¿Quién va a creer en un muerto? ¿Verdad? Entonces, no. Dice, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Es decir, Él está vivo y vive para siempre, ¿sí? Entonces, eso también nos lo dice en la Carta de los Romanos, ¿sí? Capítulo 6, no la vamos a leer ahorita porque la cita más impresionante de San Pablo, pues es esta, ¿sí? Y bueno, pues los evangelios, decíamos ayer que los evangelios difieren, algunos son todas las mujeres, en otras son unas que van a ¿cómo se llama?, embalsamar el cuerpo, otros que solamente van a visitarlo, ¿verdad? Entonces, eso que difieren, pues nos da la certeza de que fue real. Yo decía en un programa el día de ayer que si hubiera sido tan estudiado o escrito por alguien, vamos a decir que a las tales horas vinieron a alguien, y bueno, vamos a decir que resucitó, y vamos a decir todo. Entonces, es algo aprendido, es algo tan exacto, ¿verdad? Tan exacto, ¿verdad? Que dices como que es algo hecho y aprendido. Más sin embargo, el hecho que la emoción diga, no, pues es que eran dos mujeres, no, es que no, yo no fui, no, pues es que yo fui, no, pues es que todo eso nos da la seguridad de que es real. Es real porque los testigos así lo vieron. Ellos son los primeros que atestiguan que Jesucristo ha resucitado porque lo vieron, ¿sí? Y lo dice muy claramente San Juan.
San Juan ya cuando empieza sus cartas, a mí me encanta, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, lo que vimos, lo que hemos visto con nuestros ojos, físicamente, lo que contemplamos, no solamente vimos, sino lo que contemplamos, y tocaron nuestras manos, dice, eso lo escribimos hoy para que su gozo sea completa, ¿sí? Entonces, este testimonio de personas que lo vieron, lo tocaron, estuvieron con él, pues ese es el testimonio, ¿verdad? Que nos hace creíble, y no solamente el testimonio, ya la experiencia de cada uno de nosotros. Como dijo la samaritana, ahora ya no creo, le dijeron a la samaritana, oye, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino ahora comprendemos por nuestra propia experiencia que Jesucristo vive. Y yo le estoy diciendo esto, pero mi experiencia y mi grito es: Jesucristo ha resucitado y vive para siempre. Mi verdad, mi alegría es esta: Jesucristo vive para siempre. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro en este día, en esta Pascua, 50 días de Pascua, 50 días de fiesta, así que tenemos 50 días para hacer fiesta, ¿verdad? De verdad, porque Jesucristo ha resucitado. El padre Jeff decía en su homilía de la vigilia pascual, hablaba de la sábana santa de Turín. Yo decía, oh, es cierto, porque decía, pues también en qué nos basamos también para saber qué es lo que sufrió este hombre y por qué y cómo resucitó y todo, pues realmente fue, la resurrección fue algo tan íntimo de la Trinidad que nadie fue testigo. Nadie supo ni el día ni la hora, dice uno de los himnos de Pascua, nadie supo ni el día ni la hora. Solamente la noche fue testigo de ese gran acontecimiento, de esa gran bendición, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la sábana que estaba allí, la sábana que ella, esa cosa inerme, física, nos cuenta cómo fue. Sí, nos cuenta un poquito de lo que sucedió esa noche. Así que vamos a ver un poquito lo que es la sábana santa. Si no terminamos de verla en nuestro programa, pues seguimos viéndola en el otro programa, ¿verdad? Pero tenemos para hablar de la resurrección toda la vida y toda la eternidad. Así que no hay problema, no solamente la Pascua, sino toda la vida. ¿Qué es la sábana santa de Turín, conocida como la sábana santa o la sábana santa de Turín? Bueno, también llamada síndone o santo sudario. Es según una constante tradición y como parecen verificar los numerosísimos estudios que se han llevado a cabo sobre el tema, el lienzo o sábana de la cual nos hablan los evangelios, la sábana nueva y limpia en la cual José de Arimatea, con la ayuda de Nicodemo, envolvió el cuerpo de Jesús tras su muerte en la cruz. Y eso pues ya lo hemos visto sobre todo cuando estábamos meditando en la crucifixión y el entierro de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero un poquito más adelante dice en el capítulo 19 de San Juan,
Estoy hablando de la sepultura. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió, fueron pues y retiraron su cuerpo. ¿Sí? Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas, con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el que nadie todavía ha sido depositado. ¿Sí? Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos, y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué es esa costumbre, verdad? Vamos a ir viendo un poquito cómo era la costumbre de enterrar los cuerpos, ¿sí? Los cuerpos, la costumbre judía, ¿sí? Porque así vamos a entender un poquito qué es lo que sucedió con esa sábana, ¿verdad? Y por qué nos habla de que esa sábana era un poco de cómo enterraban los judíos, aunque no, nos decía el padre Jeff también, que allí donde él estudió en el seminario había una foto, una réplica que son pocas las que hay con tanta perfección, no sé qué, algo así, pero decía que él se ponía a meditar mucho sobre ella y a leer mucho sobre ella. Y entonces dice que los que saben dicen que realmente Jesucristo no fue enterrado como es la tradición de los judíos, ¿sí? Si nosotros vemos en Lázaro, la resurrección de Lázaro, vemos cómo dice que dice desátenlo. Entonces vemos cómo estaba como atado Lázaro, es decir, yo creo que estaba como dice el padre, que como una momia, dice. ¿Por qué? Porque dice que estaba como con vendas, dice. Entonces nosotros vemos allí que Jesucristo solamente fue envuelto con una sábana, y dice el padre precisamente que por eso las mujeres, ellas querían regresar para hacerlo todo como debía de ser. En el capítulo 11 de San Juan, pues vemos, no lo voy a leer por supuesto, ¿verdad?, sino nada más la última parte donde nos habla de eso. Dice: dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadle andar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, en esta cita nos da una idea de cómo era la costumbre, ¿sí?, de enterrar a los muertos, ¿sí? Pero bueno, la costumbre de una muerte natural, la costumbre también los ritos funerarios judíos de un ajusticiado también eran diferentes. Y esto está muy interesante, así que vamos a verlo poco a poco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la síndone y los ritos funerarios judíos. Si el hombre de la síndone era un judío del siglo I, se puede concluir que la sábana tenía elementos que eran inconfundibles y únicamente producto de una mente judío del siglo I. Al investigar los aspectos judíos de la sábana, podríamos esperar que el simbolismo judío profundamente arraigado en la mentalidad y cultura judía se refleja no solamente en la configuración del entierro plasmado en la sábana, sino también en los símbolos siempre presentes en la gente judía. Si un judío sufre una muerte violenta o si está sangrando al morir, no está permitido lavarle antes de enterrarle, y hay que enterrarle con la misma ropa con que murió y con la sangre aún en la piel. El hombre de la sábana sufrió una muerte muy violenta, y la sábana sigue la ley judía estrictamente al estar llena de manchas sanguíneas. La expresión manos extendidas o brazos extendidos tiene connotaciones positivas y brillantes, porque las manos o los brazos extendidos son símbolo de la fuerza de Dios. El codo, la medida del codo hasta la punta del dedo, que se utilizaba en todos los asuntos ceremoniales en toda la historia temprana judía, se basa en la medida del brazo extendido sin doblar. Por supuesto, hay dos manos extendidas en la sábana. La bendición sacerdotal consiste en las dos manos extendidas. La ley judía insiste en que los dedos de un difunto se extienden para el entierro, puesto que los dedos redondeados en forma de puño representan un desafío pagano y demoníaco.
Las manos y los dedos del hombre de las sábanas están extendidos de acuerdo con la tradición y los requisitos judíos del entierro, ¿sí? Entonces dice, debido a la prohibición estricta de utilizar instrumentos afilados en la piel, la barba masalina llegó a formar parte integral de la cultura judía que separaba a los judíos de todas las otras naciones y a la vez era un acto de rebeldía contra las caras bien afeitadas de los sacerdotes paganos de Egipto y del Medio Oriente semítico. Desde los tiempos de Moisés, la barba se ha convertido en símbolo firme de la belleza masculina y de la virilidad. En los tiempos de Cristo solamente se les permitía arreglar la barba a los judíos que tenían relaciones frecuentes con los judíos, exceptuando ocasiones puntuales. El hombre de la sábana con su barba refleja sin duda un seguimiento de la cultura judía. Dice, ¿el hombre de la sábana parece judío? Dice, le hice esta pregunta a un erudito judío ortodoxo, doctorado en microbiología. Su respuesta sutil fue, no destacaría en un grupo de judíos. Ah, caramba. La primera vez que vi la foto del hombre de la sábana, me impresionó inmediatamente la delicada combinación de características etnorracionales, semíticas y camíticas. El hombre de la sábana, con su barba y su pelo, representa una estricta adherencia a la ley judía. El pelo del hombre de la sábana, que parece estar atado atrás, podría ser representado un estilo popular entre los hombres judíos a principios del siglo I. Un estilo que era una protesta con el aspecto de pelo corto y cara afeitada, que era el epítome de la Roma imperial, ¿sí? Entonces vemos cómo hay muchísimas cosas que podemos ir viendo, ¿sí? Dice, el entierro del hombre de la síndone refleja sencillez y carencia de embellecimiento que ha caracterizado los entierros judíos cerca de 2000 años. Durante el siglo I, después de Cristo, las actitudes de los judíos hacia los entierros empezaron a cambiar. Los entierros ornados se tornaron sencillos, ¿sí? Dice, el doctor Heschner comenta este cambio radical. Hubo un tiempo en que el derroche conectado con los funerales era tan grande que al fin se necesitó una reforma, introducida por el rabí Gamaliel. Fíjense nada más, por Gamaliel, que es muy conocido en la palabra de Dios, que dejó bajo órdenes de que él mismo fuese enterrado con un lino sencillo, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo algunos puntos, no voy a leer todo, sino algunos puntos de lo que es el entierro, ¿sí? Dice, una de las características más asombrosas, dice, dice, sobre todo es también las investigaciones llevadas a cabo por expertos en medicina, arqueología y historia, física, ¿sí? Arqueología, palinología, etc. El cuerpo parece pertenecer a un hombre que ha sido golpeado, flagelado, coronado, con un casquete de espinas, crucificado y abierto el costado en el siglo I de nuestra era. ¿Sí? La imagen del cuerpo presenta unas proporciones exactas y no se ha encontrado ningún tipo de pigmento que pudiera llevar a pensar en su origen pictórico. ¿Sí? Es decir, que no está pintada. Es decir, eso es maravilloso, ¿sí? Entonces, pero poco a poco vamos a ir viendo algunos puntos bien específicos de lo que nosotros conocemos como la sábana santa o la sábana de Turín. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Pues regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro, y que para mí está siendo un programa fabuloso porque estoy nuevamente repasando todo esto que es maravilloso. Esto es apasionante, ¿sí? Porque imagínense
nosotros quisiéramos tener una foto de Jesucristo. Una foto, bueno, lo vamos a ver, por supuesto que lo vamos a ver, ¿verdad? Y lo vamos a ver, pero definitivamente imagínense tener una foto de Jesucristo. Pero esto conforme a los estudios que se han dado, es un negativo fotográfico. Vamos a ir viendo poco a poco cómo esta sábana santa, nosotros decimos un negativo fotográfico, ¿sí? Pero vamos a ver qué más sigue diciendo de estos estudios que se le han hecho, ¿sí? Dice, bueno, nos quedamos en que no presenta ningún origen pictórico, ¿sí? Es decir, no está pintada. Pero entonces, ¿cómo se explica que esa imagen está allí? Constituye la gran pregunta de la síndone o sábana santa. Y hemos de apuntar que a pesar de los ingentes esfuerzos de cientos de especialistas de todo el mundo, estamos lejos de responderla satisfactoriamente. Ustedes así estarán de acuerdo conmigo que esto mismo le sucede a todos los que han estudiado lo que es el ayate de la Virgen de Guadalupe. Definitivamente el Señor tiene prisa para que nos convirtamos. Él permite y que veamos todas estas cosas sobrenaturales y muchas veces ni así creemos, ¿verdad? Pero vamos un poquito leyendo sobre esto. Dice, una de las características más asombrosas de la síndone es que se comporta como un negativo fotográfico. Esto, propiamente dicho, no es del todo exacto, ¿sí? Las manchas de sangre no son negativas sobre la tela, sino positivas, puesto que se formaron por contacto directo con el cuerpo ensangrentado. Por lo tanto, representan un color blanco en los negativos fotográficos y rojo oscuro en los positivos. Es la figura del cuerpo impronta la que tiene el carácter negativo, con sus claros y oscuros invertidos. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver más adelante, pero para aquellos que a lo mejor no van a verlo en los siguientes programas, es decir, que la sábana estaba expuesta antes de que le hicieran cualquier estudio, y bueno, pues era una sábana popular, que aún, y lo confiesan algunos de nuestras autoridades eclesiásticas, que ellos decían, pues la devoción de las personas creen ver allí la figura de un hombre, y entonces estaba expuesta a la veneración de todos, pero realmente pues se veía así como una imagen de un hombre allí. ¿Qué sucedió? Sucedió, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando un fotógrafo tomó una fotografía y entonces, en vez de ver la fotografía, vio el negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es decir, que es un negativo, ¿verdad? Fotográfico. Esto lo vamos a explicar más adelante. Pero quise decir esto porque los jóvenes de hoy ya no saben lo que es un negativo. Antes, cuando se tomaba una fotografía, ¿sí?, siempre tenían el negativo fotográfico. Y lo que se sacaba de la fotografía era el positivo, es decir, siempre había dos cosas, el negativo y el positivo, pero el positivo era la foto y el negativo era solamente como la imagen. Vamos, si ustedes me permiten, vamos a explicar también más lo que es más específicamente lo que es un negativo fotográfico, ¿sí? Para aquellos que son ya viejitos, pues no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Pero para aquellos que no lo son, pues dicen, ¿qué es? Porque ni siquiera ya existen fotos de esas, todo se hace por medio de las cámaras digitales, ¿verdad? Cada uno de ellos se hacen con las cámaras esas tan modernas, ¿verdad? En fotografía se llama negativo a la película que se utiliza en la cámara fotográfica convencional para seguidamente realizar el positivo en papel. Las partes del negativo en las que ha incidido la luz se verán con un color oscuro, mientras que en las partes donde no ha incidido quedarán transparentes.
El primer procedimiento fotográfico negativo positivo fue el calotipo. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces es la película que se utiliza en la cámara fotográfica convencional para seguidamente realizar el positivo en papel. Es decir, que era como la copia, ¿verdad? La copia del positivo. Ya nosotros vemos que una copia en blanco y negro, pues sale en blanco y negro. En una fotografía, si sacamos una copia, pues solamente va a salir en blanco y negro. Entonces, eso es el negativo. Entonces, vemos cómo la sábana santa es un negativo, ¿sí? Dice, bueno, una de las características más asombrosas de las síndonas es cómo se comporta como un negativo fotográfico, ¿sí? Ya habíamos leído eso. Dice, dada la manera como la síndone envolvía el cadáver, las dos figuras dorsal y frontal se oponen por la cabeza y ambas tienen su parte derecha del mismo lado y su parte izquierda en el lado opuesto, ¿sí? Las imágenes frontal y dorsal están invertidas en la síndone, en el sentido de que la parte derecha aparece a la izquierda y viceversa, como si el cuerpo se reflejara en un espejo. Y las manchas de sangre, aunque no tengan invertido el claroscuro, sí presentan invertida su figura derecha e izquierda como toda la imagen. Es decir, no solamente es como una imagen, es como si yo me estuviera viendo en un espejo. Eso es tremendo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo un poquito. Primeramente, para darnos una idea, es como si una sábana muy grande, ya vimos cuánto mide, ¿verdad? Vuelvo a repetir cuánto mide. ¿Vea? Para aquellos que nos acaban de sintonizar, en el principio dije cuánto medía. Es una gran pieza de lino de 4 por 4.41 metros de largo y 1.13 metros de ancho. Después de la restauración del año 2000. Vamos a ver por qué después de esa restauración. Es una gran pieza de lino amarillenta, raída, sucia, manchada de sangre y quemada. Actualmente se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, Italia. ¿Sí? Bueno, si no di el dato, lo estoy dando ahorita. Entonces vuelvo a repetir, ¿qué es la sábana santa de Turín? Es una gran pieza de lino de 4.41 metros de largo y 1.13 metros de ancho. Esto es después de la restauración del año 2000. Amarillenta, raída, sucia, manchada de sangre y quemada. Actualmente se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, ¿sí? Así que ya sabiendo cuánto mide, nosotros nos damos cuenta de que es una tira de tela muy larga en el cual envolvieron a Jesucristo. Primero lo acostaron sobre la tela y lo que sobró de la tela la pasaron por encima de él. Es así como fue enterrado Jesucristo. Y es así como representa, ¿sí?, el negativo de todo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todo el cuerpo, no solamente la cabeza. En esa sábana sí quedó retratado, podríamos decir, todo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, pues de allí nosotros deducimos cuánto medía Jesucristo, ¿sí? Cuánto fue golpeado, si de verdad fueron sus manos traspasadas por clavos, si de verdad fueron sus pies traspasados por clavos, si de verdad fue coronado con espinas, si de verdad su corazón fue traspasado por una lanza. Todo ahí nos lo dice, ¿sí? Si tenía el pelo largo, ya acabamos de ver. Si tenía barba o no tenía, ya acabamos de ver, ¿sí? Entonces, como vemos, ese negativo, que volvemos a repetir, solamente es negativo en algunas cosas, no en todo, entonces es lo que nos da esa idea de cómo estaba eso, ¿sí? Entonces, volvemos un poquito sobre lo que es, ¿sí? Bueno, me dice aquí que es muy interesante, que es como si nos sostuviéramos nosotros, dice, es como si estuvieran, dice, que viéndonos en un espejo, ¿sí? Y bueno, pues ustedes ahí en su computadora, en internet, ustedes pueden buscar, ir directamente a lo que es sabanasanta.org,
y allí de ahí estoy sacando esos datos porque es lo más, por supuesto, ¿verdad? Lo que no hay ninguna equivocación, ahí están todos los datos de todos los estudios que se han hecho, lo que es real, ¿sí? Y ahí vienen, por ejemplo, fotografías de detalle de la cara en positivo y detalle de la cara en negativo, ¿sí? Entonces dice, pero la singularidad más llamativa de las imágenes sindónicas, es decir, de la sábana, es que es tridimensional, ¿sí? Singularidad tan excepcional que es única. Tridimensionalidad quiere decir que la intensidad del colorido de las imágenes es inversamente proporcional a la distancia que separaba en cada punto la tela del cadáver que ha dejado su impronta en ella. Esta es como un registro de los relieves volumétricos de aquel cuerpo. Por consiguiente, midiendo la intensidad de este colorido, se puede perfectamente calcular y reproducir como en una estatua el relieve del cuerpo envuelto por esta tela. Interesantísimo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar con más después de esta pausa. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonía Radio, nueva línea telefónica. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de Nueva Creación y necesitamos de ustedes. Inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonía Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume.
Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos ahorita viendo un poquito sobre el referente a la resurrección y viendo un poquito lo que es la sábana santa de Turín. Sí, y estamos leyendo directamente de aquí de lo que es el sitio de la sábana santa, que es sabanasanta.org. ¿Sí? Dice, la sábana de Turín es un objeto único que contiene una imagen única. La imagen de la sábana de Turín da lugar en un proceso fotográfico corriente a un resultado único. En comparación a todas las otras obras de arte estudiadas, además, la sábana de Turín genera, al efectuar un modelo de brillo isométrico de la imagen, resultados que son únicos comparados con todas las obras de arte y objetos estudiados. Es inverosímil que en el siglo XIV fueran comprendidas las propiedades de los negativos fotográficos. Es igualmente inverosímil que un modelo tridimensional de información de escala de grises fuera entendido en el siglo, fíjense nada más, en el siglo XIV, mucho menos en el siglo I. ¿Sí? Por tanto, es sumamente inverosímil que la sábana santa de Turín sea un trabajo de engaño y falsificación de cualquier tipo. Ningún método, ningún estilo y ninguna habilidad artística que se conozca pueden dar lugar a imágenes que tengan las mismas propiedades fotográficas y fotogramétricas que tiene la imagen de la sábana. Esta comparación incluye estudios fotográficos y fotogramétricos de bajos relieves, pinturas, esculturas, grabados y demás formas de arte. La imagen presenta propiedades de negativo fotográfico, propiedades de la imagen de la estructura del cuerpo, esqueleto, partes internas, propiedades de codificación de escala, grises tridimensionales. Híjole, pues son muchas las palabras que sinceramente yo no entiendo, ¿verdad? Pero que ustedes, que quizás saben algunos, pues sí lo van a entender, ¿sí? Así que vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas cosas. Hemos visto algunas de las cosas, ¿verdad? De lo que estudios que se han hecho, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo algunas de las pruebas de que se les han dado. Por ejemplo, cronología, ¿sí? ¿Qué es la cronología? Dice, primeramente vamos a ver que está escrita por alguien que es muy importante y viene aquí quién es él, ¿verdad? ¿Quién es el que hizo este estudio? Entonces vemos que esta nos va formando una historia. ¿Dónde estuvo la sábana santa? Primeramente, ¿dónde se originó? ¿A dónde fue a parar? ¿Y a dónde fue caminando? Porque la sábana santa no nada más estuvo allí, ¿verdad? En Turín, sino que estuvo en muchas partes. Y ahora está en Turín, por supuesto, ¿verdad? Pero estuvo en muchas partes. Y vamos a ir viendo un poquito. Pues en el año 30, pues Jesús muere crucificado. Y es envuelto en una sábana o síndone. Según los evangelios, unos 36 horas después se halla esta sábana en la tumba vacía. Lo acabamos de ver. Según fuentes más tardías, un sudario con el resto de Jesús es llevado de Jerusalén a Edesa, la actual Urfa del este de Turquía, donde se usa para la conversión de Abger y rey de Edeses, que reina del 13 al 50. El cristianismo, pues, después de que su hijo volviera al paganismo, se le pierde la pista de esta sábana. Y vamos a ir viéndole un poquito la pista a la sábana. ¿Qué sucedió? Ya vimos en el Evangelio, por ejemplo, de San Juan, dice que estaba allí, ¿verdad? Que estaba allí en el suelo y que con lo que estaba cubierto su rostro estaba replegado aparte.
aparte, es decir, estaba aparte, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo lo que esto significa, ¿sí? Después dice, Jesús muere crucificado en Jerusalén y envuelto en una sábana o síndone, según los evangelios. Después de unas 36 horas se halla esta sábana en la tumba vacía, ¿sí? Bueno, dice, luego vemos a más adelante en el 177. Vemos cómo se pierde, ¿verdad?, la pista de esta sábana, pues por muchísimos años, ¿sí? Pero ya en el 117, Abgar 8, el Grande, es coronado rey de Edesa durante su reinado en el 201. Una inundación daña la llamada Iglesia de los Cristianos. Esta es una de las muchas indicaciones de la tolerancia del cristianismo por parte del rey, y ya en ese tiempo esto hace que en algunos historiadores se decanten por pensar que este es el verdadero Abgar de los relatos a los que hemos aludido antes. Bueno, está hablando de otros, ¿sí? Bueno, vemos que 15 años después, más bien, en el año 216, 4 años después de la muerte de Abgar, 8, Adese es absorbido por el Imperio Romano. Terminaría así su monarquía y por tanto el periodo en el que el sudario con la imagen de Jesús habría sido traído a la ciudad, ¿sí? Y cuentan allí que hay ya historias de conversiones por medio de esta sábana, ¿sí? Bueno, vemos que en Edesa es de nuevo seriamente inundada. No solamente es maltratada, sino además mojada, inundada, probablemente a continuación, durante la gran operación de restauración que se lleva a cabo, se halla un sudario con la imagen de Jesús tapiado en un nicho encima de una de las puertas de la ciudad, inmediatamente reconocido como el sudario que 5 siglos antes había sido traído desde Jerusalén al rey Abgar. Y la imagen de Jesús es inequívocamente descrita como no hecha por manos humanas. Algunos relatos la describen como un símbolo también, como un doblado en 4, lo que indica que sería un largo sudario plegado de manera que se veía más pequeño de lo que era su imagen completa. De allí, en el arte cristiano, surge inmediatamente la imagen característica de la apariencia humana de Jesús que ha llegado hasta hoy. Bueno, no quiero seguir leyendo porque además lo que quiero es entresacar, ¿verdad? Porque son muchísimos datos, pero lo que sí voy a ir sacando y voy a ir viendo durante todos estos programas son fechas muy exactas. Aquí estoy viendo todo lo que la síndone fue recorriendo, como en el año 562 vuelve a aparecer en Santa Sofía de Edesa, ¿sí? Y luego más adelante, ¿verdad? Como en una parte de moda por dice, como parte de una moda por una mayor pureza religiosa que durará 120 años, se destruyeron todos los retratos de Jesús durante los imperios bizantinos y musulmanes. Pero el sudario de Edesa, con la imagen de Jesús, ¿sí?, la cual ha caído bajo dominio de los musulmanes, no sufre daño alguno. Pues qué bueno, porque si no se lo hubieran destruido. Y así se esconde por muchos años. Nadie sabe dónde está esa sábana. Aparece en la historia. Aparece en Edesa, aparece en muchas partes, y allí aparece la sábana, pero y luego se vuelve a esconder. Nadie sabe dónde está. Y así en el 723 vuelve a aparecer, ¿sí? Es decir, comienza la iconoclastía como parte de una moda por una mayor pureza religiosa que durará 120 años, que se destruyen los retratos de Jesús durante las imperios bizantinos y musulmán. ¿Sí? Bueno, eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Es decir, nosotros vemos cómo se pierde, pero vamos a ir hasta nuestra época, ¿sí? Porque no podemos detenernos mucho tiempo. Dice, por ejemplo, hay varias cosas muy interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, en el año 1502 se inaugura un nuevo emplazamiento permanente para la síndone en la Capilla Santa,
especialmente construida en Chambéry y para albergarla. En el 1508, el Papa Julio II establece el día 4 de mayo como festividad propia de la síndone. Este será el día del año en que se mostrará la síndone ante el gran público. Sí, el 10 de agosto se guarda la síndone en un magnífico cobre de plata, especialmente encargado para ella por la esposa del duque de Saboya, Margarita de Austria, princesa de los Países Bajos. Y así cada una de estas cosas que van sucediendo también vemos que es decir, esta también sufre daños, así como la Virgen de Guadalupe también sufrió daños, ¿verdad? Cuando una persona estaba limpiando el cuadro, sobre todo el marco de donde estaba la Virgen de Guadalupe, cómo se le cae el ácido y sufre daños. Así también esta sábana santa sufre daños, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ya en otro programa. Pues como vemos, allí si nosotros entramos a internet vamos a ver cosas maravillosas, sobre todo cuánto medía Jesús. Allí también podemos ver que su espalda estaba destrozada, que este hombre que está en ese sudario o en esa sábana santa ha sido crucificado. ¿Por qué? Porque tiene las manos traspasadas, ¿verdad? Se le ven las huellas todavía de sangre y de los clavos, que tiene sus pies traspasados, que ha sido coronado de espinas, ¿sí? Entonces, ha habido muchos estudios, unos han fallado, otros han sido muy buenos, y ahora los últimos no han fallado. Pero todo esto lo vamos a seguir viendo poco a poco en otro de los programas. Como ven, hemos llegado al final de este programa Divino Maestro, pues ya no nos resta más que decirles pues que se la pasen muy bien, Dios las bendiga y Dios los bendiga también y que pasen muy felices Pascuas de Resurrección. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Momentos que paso junto a ti, los pequeños detalles que me hacen sonreír.